Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:33 de la mañana. En la pausa no es que haya silencio aquí, hay como una intensidad enorme por abordar todos los temas nacionales e internacionales. Cristóbal Uneus, director de Data Science & Holster. Muy buenos días, buen lunes. Último lunes de febrero. Último lunes de febrero. Buenos días, Claudia. Y Claudio Alvarado, director del IES, del Instituto de Estudio de la Sociedad, que no nos veíamos desde enero nosotros, Claudio. Así es, muy buenos días. Muy bienvenido, Muchas panel gracias. de lunes en forma. Partamos por Estados Unidos, Visa, fibras subterráneas. ¿Cómo han visto este episodio? Porque claro, tiene una pata súper técnica, pero lo fundamental tiene una pata sumamente política y de política internacional. Y la pregunta es, ¿mensaje para Boric o mensaje para Kass o carambola? Estábamos hablando con Claudio fuera de micrófono un poco de esto. Yo creo que es como un poco una señal para todos, ¿no es cierto? Bueno, para Boric no sé si tanto, porque ya estamos quedan 10 días o 20 días. Ya, no sé pero cuánto. son funcionarios de su gobierno los que quedan con la visa revocada. Claro, pero yo creo que para Boric es la guinda a la torta de cómo está la relación con Estados Unidos. Es como dicen en buen jerga chilena, un cacho para Kast, ¿no es cierto? Yo creo que es un desafío un poco mayor, de otra dimensión y en otra escala, comparado con lo que implica para su sector el nombramiento de Bachelet, ¿no es cierto?, para las Naciones Unidas. Y él va a tener que navegar ese conflicto y ese desafío de manera muy estratégica. Yo creo que al nuevo canciller, ¿no es cierto?, le va a consumir harto la agenda al principio. Y yo lo veo más un desafío para Kast, un problema para Kast que para Boric. Porque Boric ya se acabó el gobierno. Sí, mensaje para Kass. Sí. Claudio Alvarado. Efectivamente, como dice Cristóbal, el desafío, la tarea acá para el gobierno entrante es grande, es difícil. Ahora, reconstruyendo un poco la historia, claro, el presidente Boric, cuando se supo esto la semana pasada, dijo que consideraba, si no me falla la memoria, la medida de Estados Unidos unilateral, arbitraria y sorpresiva. Unilateral es bien evidente, digamos, no es algo acordado. El carácter arbitrario, me parece, alguien podría discutirlo, pero me parece que se sostienen que son sanciones individuales a partir de relaciones entre Estados, y eso efectivamente es algo muy curioso. No es primera vez que lo hace Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, pero es extraño. Pero donde yo creo que el presidente dice algo, el presidente Boric, que no se sostiene, es el carácter sorpresivo. Todo lo que ha salido en prensa en los últimos días es que el gobierno de Estados Unidos puso encima de la mesa una serie de advertencias y alertas que por distintos motivos, por no haberlo considerado algo verosímil, por quizás tener otras prioridades como la candidatura de Michelle Bachelet, por no tomarse mucho en serio esta agenda. En fin, no sabemos por qué el gobierno del presidente Boric no consideró que algo así pudiera suceder, pudiera ocurrir. Y yo creo que eso se enmarca, con independencia de las críticas que uno tenga a la medida del gobierno de Donald Trump, en algo que ha sido un error del gobierno actual, y es descuidar profundamente la relación con Estados Unidos. Jorge Tarut, el ex parlamentario, ex embajador también en gobiernos de la concertación, Ex PPD, efectivamente, decía en una entrevista en CNN el viernes que él tiene la impresión, una afirmación bien fuerte de Jorge Tarut, que el presidente Boric ha sido dentro de los mandatarios en ejercicio a nivel global el que ha sido más agresivo en términos personales contra Donald Trump. Decía, los conflictos entre estados son normales y la diplomacia tiene que funcionar, pero el presidente Boric ha mostrado cierta obsesión en atacar al presidente Donald Trump. Bueno, eso nos está explotando en la cara y, como dice Cristóbal, es un problema para el gobierno entrante y, por supuesto, que también empaña los últimos días del gobierno saliente. Solo una cosa que yo lo pongo como pregunta. Estamos en un nivel de tensión enorme. No somos tan importantes. Somos relevantes. Irrelevantes. Sí. Al menos periféricos, diga. Claro, entonces lo que estamos hoy día viendo es que todas las grandes potencias están funcionando bien matonescamente. Y entonces, si tú tienes tu advertencia, me imagino que no fue, si tú apruebas ese cable subterráneo, yo te voy a sacar la visa de tus funcionarios públicos. No sé si habrá sido tan explícita esa. No, el ministro Muñoz sí habló la posibilidad de sanciones, pero hasta ahí. Claro. Pero tampoco los gobiernos tienen, yo me imagino, que arrodillarse frente a advertencias porque un día puede ser Estados Unidos, otro día puede ser China, otro día puede ser Rusia, otro día puede ser. Es decir, en un mundo hiperglobalizado, las advertencias podrían venir de cualquier lado. Los gobiernos tienen que tener una política de Estado también, ¿o no? Me imagino. Correcto, sí. O sea, no, tampoco es dejarse amilanar, pienso, no sé.
Claro, pero lo del cable submarino es confuso porque fue anunciado por el presidente Piñera, Alasia, no decía China, ¿no es cierto? Entonces después estaba la opción de Australia, que parece que Australia era la mejor ruta, y bajaba la tensión porque después de Australia a distintas zonas del mundo, ¿no es cierto? Y entró como el cable chino entre gallo y medianoche, muy hacia el final, y eso un poco llama la atención. Ahora, el presidente electo obviamente le va a decir me imagino que tú mencionaste que iba a la cumbre esta en Miami, el 7 de marzo. Y va a tratar de bajar el perfil, ¿no es cierto? Mira, este es un cacho que el gobierno, nosotros no hemos decidido nada, lo vamos a mirar, queremos escuchar tu argumento. Y tiene 3 fases, me decía el ministro Álvaro Elizalde de temprano que esto tiene 3 fases, no están las 3 cumplidas. O sea, me imagino que hay algo que puede frenarse, ¿no? Hay noticias confusas de que una sí, la otra no, el subsecretario hizo una cosa, el ministro dijo otra cosa, entonces ahí hay como noticias medias confusas, ¿no es cierto? Pero sí. Eso es curioso también. Yo creo que parte de la reconstrucción de esta historia sobre la cuestión más de fondo, o sea, qué pasa con el cable y los eventuales riesgos geopolíticos y de información que supone, es qué ha hecho y hasta dónde ha avanzado realmente el gobierno del presidente Boric, porque el canciller Van Claveren dijo que esto está en una etapa muy inicial, que faltaba mucho por definirse. La entrevista en el Mercurio el sábado, el subsecretario, no recuerdo el apellido, pero Araya, claro, del Partido Comunista, decía que más bien esto estaba a punto de resolverse. Entre medio el ministro Muñoz confirma que le advirtieron de sanciones. Yo creo que ahí el gobierno también ha sido un tanto equívoco en su explicación del fondo del asunto. Ahora, sobre lo que preguntaba Claudia, es verdad, los países hoy día como Chile tienen que navegar, tienen que ejercitar la diplomacia con más muñeca, con más fineza que nunca, y yo creo que eso en parte es lo que no ha hecho el gobierno del presidente Boric con Estados Unidos, pero también es, como decías tú, Claudio, como está latente en tu pregunta, un enorme desafío y una enorme tarea para el gobierno entrante. O sea, el presidente Kast va a tener que recomponer las relaciones con Estados Unidos sin olvidar al mismo tiempo nuestras profundas, nuestras amplias relaciones comerciales que tenemos con otros países en los cuales, respecto a los cuales Estados Unidos no tiene las mejores relaciones, partiendo por Chile. Sí, bueno, entrevistaba recién a Jorge Sade, que es el director de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y decía eso. Y esto no es nuevo, o sea, lo que él dice, las tensiones entre China y Estados Unidos vienen hace mucho rato, es decir, los gobiernos de América Latina tendrán que saber cómo van negociando con uno y otro sin perder finalmente aliados. La visita de José Antonio Kast a esta cumbre de Donald Trump, que no es una cumbre, no es toda la región, son aquellos presidentes, digamos, de tinte político de derecha. Ese es el grupo que está siendo invitado. No va, por ejemplo, no está Lula da Silva, no está Claudia Sheinbaum de México, son todos de derecha. ¿Puede ser bueno para él en medio de estas tensiones por el cable subterráneo, o en términos de soberanía, que es también el término que se va a ocupar, no sería bueno que fuera? Como yo sé que no somos expertos internacionales, pero un poco en la línea del mensaje político. A ver, él fue a Europa, hizo una gira con este mismo espíritu. Sí, ¿no es pero cierto? ahora hay una tensión con Chile. No, está bien, pero probablemente esta se decidió antes y bajarse ahora con producto del cable, darle una señal muy fuerte a China, ¿no es cierto? Yo creo que se enmarca dentro de una estrategia que diseñó la oficina del presidente electo de cómo hacer lazos con países amigos afines más ideológicamente a su postura, y me parece legítimo, y la gran pregunta es, porque está claro qué es lo que quiere Trump, la pregunta es qué queremos nosotros como Chile de esa cumbre, y vamos a estar atentos a qué es lo que va a salir de ahí, si se va a tocar el tema de China, si se va a tocar el tema del crimen organizado. Jorge, en la entrevista que tú hiciste, muy buena, ¿no es cierto?, decía, bueno, el crimen organizado es un gran tema, es un temazo, y quizás el presidente electo va justamente para ver, bueno, cómo nos ayudas tú a lo que hiciste en México, ayúdanos en Chile con los carteles A, B, C, D. Son 8:42 de la mañana. Claudio Alvarado. Sí, dos cosas muy, muy puntuales para ir concluyendo esta parte, digamos. Lo primero sobre lo que dice Cristóbal, coincido plenamente. Si esta agenda estaba decidida con antelación, era muy extraño ahora bajarse, porque además el presidente Kast, creo que entre las cosas buenas que ha tenido su periodo, digamos, de presidente electo, es que ha conversado con mandatarios de todos los sectores. Quizás podría haber marcado más distancia con Orbán, esto se ha comentado, ha sido polémica, pero también se juntó con Lula da Silva. Digo, sería extraño que no fuera esta reunión con Estados Unidos intentando aprovecharla para el interés de Chile. Hay que ver qué sale. Y lo segundo que quería decir es que las aprensiones respecto al cable submarino
tampoco son completamente exageradas. Aquí no tenemos quizás tiempo para desarrollarlo, pero lo que está pasando en Perú con el puerto de Chancay confirma que efectivamente acá hay un tema, digamos. O sea, tenemos que cuidar las relaciones comerciales con China, y Chile tiene que navegar en este mundo revuelto, pero claro, al mismo tiempo es verdad que China, respecto a su manera de proceder, también tiene sus propios problemas y tensiones, y lo que le está pasando a Perú creo que confirma que aquí hay que ser extremadamente cuidadoso y audaz. Claudio Alvarado, Cristóbal Oneus, venía una muy interesante entrevista ayer, columna, como siempre, porque siempre son buenísimas, Daniel Mansuy en el Mercurio, y habla sobre el gobierno de emergencia. Y yo creo que aquí hay un punto relevante. Estuve con el ministro Álvaro Elizalde de la mañana, vuelve a este tironeo, dice, ¿es un gobierno de emergencia o no? Lo que dice Mansuy, dice, el gobierno de emergencia puede transformarse en una trampa mortal para que encierre el nuevo gobierno en una lógica estrecha. El desafío será entonces dotarla de contenido de tal modo que pueda introducir otros registros discursivos. ¿Puede ser una trampa mortal este concepto de gobierno de emergencia para José Antonio Kast, Cristóbal Oneus? Sí, porque la emergencia, ¿cuándo se acaba? ¿No es cierto? Y entonces se acaba la emergencia, se acaba el gobierno. Yo creo que fue una buena retórica y una buena estrategia para la campaña. Y lo que me ha llamado la atención es que no hay un plan de cómo van a salir de acá. ¿No es cierto? Empezar a tirar otras ideas. Y probablemente tiene que ver con cómo van a enfrentar el desafío fiscal y el de seguridad. El desafío fiscal ya hay primeras señales, viene un recorte, van a anunciar, están mirando la gratuidad, dice el Mercurio, ¿no es cierto? Y la nueva ministra de Seguridad ya está dando algunas luces, entonces quizás cuando diseñen y entreguen el plan, qué es lo que van a hacer, quizás empiece a verse la luz de cómo van a tratar de salir de la emergencia, porque no podemos estar 4 años en emergencia. Claudio Alvarado. Efectivamente, bueno, como también lo decía el mismo Daniel en esta columna y en otras, la narrativa del gobierno de emergencia fue muy útil en el periodo de campaña porque te permitió, digamos, aglutinar a las huestes propias, al gobierno entrante, al mismo tiempo fijaba prioridades claras, una narrativa que además le hacía sentido a la ciudadanía, digamos. Yo creo que al menos en ese plano... como también creo que comentamos aquí en el programa previamente, claro, Chile no se cae a pedazos, pero como decía Pablo Ortúzar, varios pedazos de Chile sí tienen problemas bien serios, y en ese sentido también se explica por qué la ciudadanía esto la persuadió. La pregunta es cómo sigue para adelante, y ahí efectivamente la columna de Daniel Mansuy pone una pregunta muy pertinente. Una posible salida, pero hay que ver qué ocurre con el gobierno entrante, se encuentra en el propio modo en que el programa de José Antonio Kast fraseaba esto, porque el programa de gobierno de José Antonio Kast ponía el foco, el programa original, del gobierno de emergencia en 3 líneas: seguridad y migración irregular, economía, y hasta ahí hemos estado, pero tenía una tercera arista que se ha trabajado menos, que tenía que ver con las llamadas urgencias sociales, que tenía bajadas en salud, en educación, en los temas que le competen al Ministerio de Desarrollo Social, y quizás una posible salida sea mostrar prioridades y, digamos, planes, programas, metas más claras en esa área, porque si uno piensa la historia larga de lo que ha pasado en la política chilena en los últimos años, en ese tipo de temas todavía obviamente que hay muchas cuestiones pendientes, y que además también tienen que ver con los problemas que vive la ciudadanía el día a día. Pero es verdad que hasta ahora el foco ha estado puesto solo en seguridad, economía y migración, y con eso, por decirlo así, el gobierno tiene margen quizás los primeros 6 meses, si es que tuvieron buen desempeño el primer año, pero para llegar al periodo largo de gobierno se necesita algo más, y yo, dentro de lo que ha formulado el entorno de José Antonio Kast, yo ahí veo la alternativa, pero hay que ver cómo se traduce eso. Ahora, esa alternativa que tú planteas, Claudio, es justo la alternativa de la cual, por ejemplo, Álvaro Elizalde insistió aquí en la entrevista esta mañana, en Primera Pauta, y es su temor de que bajo el concepto de emergencia, de gobiernos de excepción, se pueda retrotraer derechos sociales, como ha pasado en otros países. Argentina hoy día con la reforma laboral es una discusión importante que se está teniendo en ese sentido. Esa, según él, y buena parte, digamos, del actual oficialismo que va a ser oposición en 2 semanas más, ese podría ser el riesgo. ¿Lo ves tú, Cristóbal Oneus? O que empiecen a poner ese tema y la ciudadanía se empieza a poner muy atenta a si hay retroceso a algún derecho social. A ver, yo creo que si
el gobierno se va a tomar en serio el tema del gasto fiscal, va a tener que cortar algún programa social. Y eso a alguien le va a doler. Y lo va a sentir que le están quitando un derecho social. Claro. Pero el juego democrático es que se da en el Parlamento, ante la ciudadanía, y vamos a ver si los pros y los contras hacen que la ley se pueda aprobar o no. Yo creo que es inevitable, y si el gobierno no enfrenta eso lo antes posible, está chuteando el problema para adelante. El gobierno fue elegido básicamente por 2 razones: seguridad y economía. Y la principal promesa en economía es lo del gasto. Y bajar los impuestos, ¿no es cierto? Entonces tienen que cumplir con la palabra, y mientras antes, mejor. Así la ciudadanía sabe, así transmiten el tema de la urgencia. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo al debate. Esta discusión de que nos van a quitar derechos sociales. Pero podemos discutir si una cosa que se aprobó en el pasado sigue teniendo sentido hoy día. El nuevo gobierno electo parece que está mirando la gratuidad. Podemos volver a revisitar, discutirlo. No creo que sea un pecado y es como que aquí viene el fin del mundo, ¿no es cierto? Sí, es verdad que con la polarización, digamos, que ha reinado en las últimas, no sé, décadas o 5 años, como que todas estas grandes discusiones que son bien complejas, entran en el golpe y la defensa, digamos. Claro, Pero, y puede ser que el mecanismo se pueda mejorar o cambiar la gradualidad, pero hoy día no hay plata, entonces hay que asumir esa realidad. No, lo peor es meter la cabeza y hacer como caso omiso. Yo coincido bastante con Cristóbal, primero porque tenemos un problema efectivo, o sea, el déficit fiscal no es un invento, de hecho es peor de lo que se proyectaba, y ahí, digamos, lo que el gobierno entrante tiene que hacer es justamente lo que no hizo el gobierno saliente, que es tomarse en serio el problema y no chutearlo, porque Chile no puede, digamos, seguir para adelante sin hacerse cargo de esto. Pero además hay otra cuestión de fondo que me lleva a coincidir con Cristóbal, y es que la dimensión, la narrativa del retroceso es persuasiva, ¿cierto? Provoca conversación, pero es media tramposa, porque lo que uno juzgue como retroceso no va a depender del punto de vista, y eso nos lleva a lo que dice Cristóbal. Tenemos que debatir, pues hay que ver los argumentos a favor y en pero contra. hay cosas que son concretas, perdona. Cuando tú estás en la discusión de la reforma laboral en la Argentina, retrotraerte de 8 a 12 horas es subjetivo. Pero quizás lo que necesita... No, pues es que no digo que sea subjetivo, digo que ¿necesitaba Argentina ese cambio? No, yo no tengo idea. Yo no lo sé. Digo, realmente no lo sé. No estoy interiorizado en el detalle del debate argentino. Pero lo que quiero decir es, puede que sí. No sabemos, hay que ver, depende de las circunstancias del caso, depende, y hay cosas que son distintas, digamos. Una cosa es una cuestión ampliamente compartida y respecto de la cual hay principios de fondo, otra cosa son las cuestiones económicas más discutibles. Yo no le tendría miedo al debate, como dice Cristóbal, y asumir que a veces los cambios no implican necesariamente un retroceso en todas las dimensiones. Podemos perder algo por aquí, ganar por allá. Pero cuando ganó el gobierno de Gabriel Boric, el gran temor en la derecha era que todos estos cambios que se estaban planteando podrían ser retrocesos en cosas que se habían avanzado. O sea, cuando el argumento tiene que funcionar para los dos lados, para la derecha y para la izquierda, no solo, claro. Tal cual. Y de hecho, yo estoy completamente de acuerdo, y por eso es que lo que hay que poner por delante son argumentos. Entonces, en el caso, no sé, por poner el ejemplo más emblemático, el inicio del gobierno del presidente Boric. Había muchas personas que considerábamos que el proyecto constitucional era un retroceso efectivo que afectaba bienes fundamentales, se argumentó por un elenco transversal, se ganó el plebiscito. Bueno, así funciona esto, digamos. Con la tramitación de las leyes en el Congreso pasa lo mismo. Habrá que ver. Yo no creo, en todo caso, que el gobierno entrante, dado el pragmatismo que ha imperado en el entorno de José Antonio Kast, vaya a entrar a tocar teclas demasiado polémicas. Pero si fuera el caso, no sé, de discutir algunas dimensiones de la gratuidad, bueno, habrá que debatirlo. No sabemos si Chile está en condiciones de sustentar la gratuidad para adelante en los términos que se ha pensado hasta ahora. ¿Pensiones podría estar ahí como pensiones, lo decía, ¿no es cierto?, que el mayor gasto era salud y pensiones. Pensiones puede ser un tema. Quizás vuelven a hablar del préstamo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el juego democrático es que abre todas las cartas y el gobierno tendrá que ver dónde pone su ficha para poder lograr cumplir sus promesas, y ahí yo creo que el juego no es fácil. Lo de China le enreda más, entonces... Los Estados Unidos también. No, me refiero a lo de Estados Unidos, el conflicto por el cable submarino. Claro, porque en el fondo Estados Unidos está jugando un rol en la región y Chile tiene que ver cómo se va a manejar con eso, y con China, que también, ¿no es cierto?, son inversiones muy potentes, entonces... Y queremos Estados Unidos porque nos ayude con el crimen organizado, entonces...
una calle doble vía. Yo creo que esta conversación de la parte final del programa lo que pone sobre la mesa algo que es bastante obvio, pero que yo creo que es bueno recordarlo a puertas del cambio de mando, y es que gobernar Chile hoy día es sumamente complejo. O sea, requiere un nivel de talento, capacidad política, diseño comunicacional y al mismo tiempo decidir qué teclas tocar, porque no se puede empezar a discutirlo todo si se quiere tejer diálogo con la oposición. Eres minoría, entonces tienes que ver. Sí, es muy complicado. Con esa palabra nos quedamos. Es muy complicado. Claudio Alvarado, que esto es Lunes, un gusto como cada lunes, y qué bueno que ya están de vuelta los dos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao.